Al entrar en la casa de la humilde granjera, el millonario se quedó paralizado al ver una pintura en la pared, la misma que su amada pintó antes de desaparecer hace 20 años. Fernando miraba por la ventana de su auto mientras recorría los extensos campos que bordeaban la carretera. El paisaje rural se extendía hasta donde la vista alcanzaba, con colinas verdes y vacas pastando tranquilamente. A pesar de la tranquilidad del entorno, su mente estaba lejos de cualquier paz. Habían pasado 20 años desde que Claudia, el gran amor de su vida, había desaparecido sin dejar rastro, y aunque el tiempo lo había convertido en un hombre de éxito y fortuna, había una herida en su corazón que nunca había sanado. El motivo de su viaje no era diferente de tantos otros que había hecho. Estaba interesado en comprar algunas tierras para expandir sus negocios. Sin embargo, esta vez, algo en el aire, en el ambiente rural, lo invitaba a hacer una pausa. Sentía una extraña nostalgia que no podía explicar. Sin pensarlo mucho, decidió detener el auto en un pequeño camino de tierra que conducía a una casa que se veía a lo lejos. Mientras caminaba hacia la casa, notó la simplicidad de la construcción, una pequeña vivienda de adobe con un porche modesto. Frente a la casa, una joven trabajaba entre las plantas de un pequeño huerto. A medida que se acercaba, notó que la joven, que no debía tener más de 20 años, lo observaba con curiosidad, pero con una sonrisa acogedora. «Buenos días», dijo Fernando, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. «Estaba paseando por aquí y vi tu casa. Espero no molestar, pero pensé en presentarme». La joven, limpiándose las manos en el delantal que llevaba puesto, se acercó con una amabilidad desarmante. «No es molestia, soy Gabriela. Vivo aquí con mi mamá. ¿Gusta pasar? Si no le importa, estoy preparando café». Fernando sonrió, sorprendido por la calidez de la joven. Asintió y la siguió al interior de la casa. El interior era igual de modesto, pero acogedor. El olor a café recién hecho llenaba la pequeña sala, donde un par de sillones viejos rodeaban una mesa de madera. Mientras Gabriela iba por el café, Fernando echó un vistazo a las paredes. Fue entonces cuando lo vio. Colgado sobre el sofá había un cuadro que lo dejó sin aliento. Era un paisaje de un campo bajo un cielo despejado. Los mismos colores vibrantes, la misma luz cálida, exactamente igual a la pintura que Claudia había hecho poco antes de desaparecer. Se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada del cuadro. Algo en su interior le decía que esto no podía ser una coincidencia. «¿Quién pintó ese cuadro?», preguntó Fernando, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Gabriela, que acababa de entrar con 2 tazas de café, lo miró extrañada. «Lo pintó mi mamá. Es muy buena pintando, aunque no lo hace tanto como antes. Está en la ciudad comprando algunas cosas, pero seguro no tarda en volver». Fernando apenas escuchaba. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El cuadro, la madre de Gabriela, podía ser. No, no era posible. Pero había una conexión innegable. Mientras tomaba un sorbo de café para calmar su ansiedad, decidió quedarse hasta que la madre de Gabriela regresara. Necesitaba respuestas, y aunque su corazón le pedía que corriera, que se escapara de lo que estaba sintiendo, su instinto le decía que había algo más profundo en juego, algo que lo ataba a ese lugar de una manera que aún no comprendía. «¿Vive aquí desde hace mucho?», preguntó Fernando, tratando de mantener la calma en su voz. «Desde siempre», respondió Gabriela con una sonrisa. «Mi mamá y yo nos mudamos aquí cuando yo era pequeña. Me gusta la vida tranquila del campo, aunque a veces me pregunto cómo sería vivir en la ciudad». Fernando asintió, pero su mente seguía atrapada en el cuadro. No podía dejar de pensar en Claudia, en los años que habían pasado desde su desaparición, en cómo la vida lo había llevado por caminos que jamás había imaginado. Y ahora, en esa casa humilde, sentía que el destino lo estaba empujando hacia una verdad que no podía ignorar. Los minutos pasaban lentamente, y Fernando se dio cuenta de que estaba más nervioso de lo que admitía. Gabriela seguía conversando, compartiendo detalles sobre su vida y la vida en el campo, pero él solo podía concentrarse en una cosa:
El regreso de la madre de Gabriela. Cada sonido que venía de afuera lo hacía girar la cabeza hacia la puerta, esperando ver a una figura familiar, esperando ver a Claudia. Finalmente, el ruido de una camioneta llegando por el camino lo sacó de sus pensamientos. Gabriela se levantó rápidamente. Debe ser mi mamá. Seguramente trajo algunas cosas de la ciudad. Fernando sintió que su corazón se detenía por un momento. Iba a obtener las respuestas que tanto ansiaba, o quizás a enfrentarse a más preguntas. El sonido de la puerta abriéndose sacó a Fernando de su ensimismamiento. Sentía que cada segundo se estiraba mientras esperaba que la madre de Gabriela cruzara el umbral. Su respiración era pesada, sus manos empezaban a temblar ligeramente. En su mente se repetía una pregunta una y otra vez. ¿Sería posible? Gabriela corrió hacia la puerta con la misma energía que había mostrado durante toda la conversación. Desde donde estaba sentado, Fernando escuchó el eco lejano de una voz femenina. Por fin, iba a verla. Claudia, ¿realmente podía ser ella? Aunque habían pasado 20 largos años, su corazón se negaba a olvidar. Aún recordaba su risa, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaban de sus sueños juntos, las promesas que habían hecho antes de que todo se desmoronara. La última vez que la vio fue en una tarde soleada, similar a la que mostraba aquel cuadro en la pared. Fernando aún podía recordar cómo Claudia había sonreído mientras terminaba de pintar, diciendo que era su forma de capturar la belleza de aquel momento para siempre. Se suponía que se casarían pocas semanas después, pero todo cambió abruptamente. Claudia desapareció sin dejar rastro, y lo que debía haber sido una vida juntos se convirtió en un vacío imposible de llenar. Fernando pasó años buscando respuestas, contratando detectives privados, haciendo todo lo posible por encontrarla, pero después de meses sin pistas, su desesperación se transformó en resignación. Aunque nunca dejó de amarla, se obligó a seguir adelante, enterrando sus emociones bajo su exitosa carrera como empresario. Sin embargo, nada, ni el dinero ni el éxito, podían silenciar la herida que llevaba en el alma. Y ahora, aquí estaba, en una casa humilde en medio del campo, a punto de enfrentar lo que el destino le había arrebatado. La puerta finalmente se abrió completamente y la madre de Gabriela entró, cargando algunas bolsas. Su cabello estaba recogido en un moño simple y vestía ropa de campo, como cualquier otra mujer en esa zona rural. Pero cuando Fernando levantó la vista y la miró, su mundo entero se tambaleó. Era Claudia. Aunque las arrugas en su rostro mostraban el paso del tiempo, y su mirada reflejaba la dureza de una vida difícil, no había duda. Era ella, la mujer que había amado más que a su propia vida. Fernando se quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Claudia lo miró brevemente, con una expresión de cortés curiosidad, sin ninguna señal de reconocimiento. Era como si mirara a un extraño. Gabriela, completamente ajena a la tensión que había llenado la sala, se apresuró a hacer las presentaciones. «Mamá, este es Fernando. Es un hombre que estaba por aquí y decidí invitarlo a tomar un café. Estábamos conversando cuando mencionó que le interesó tu cuadro», explicó con una sonrisa inocente. Fernando trató de recuperar el aliento, pero su pecho se sentía apretado. Todo su mundo parecía estar al borde de colapsar. Decidió no esperar más y, tomando valor, se levantó del sillón. «Claudia», susurró con voz entrecortada, como si temiera que decir su nombre pudiera romper la frágil ilusión que lo envolvía. «¿No me reconoces?». El silencio en la sala fue abrumador. Claudia lo miró. Sus cejas se fruncieron levemente mientras intentaba hacer una conexión, pero no había ningún destello de familiaridad en sus ojos. Lo miraba con la misma extrañeza que tendría con cualquier desconocido. «Lo siento, creo que me está confundiendo con alguien más», dijo Claudia, con una voz suave pero firme, mientras colocaba las bolsas sobre la mesa. Fernando sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿Cómo era posible que no lo reconociera? La mujer que estaba frente a él, la mujer a la que había amado por 2 décadas, lo miraba como si no tuvieran ninguna historia compartida. Con manos temblorosas, Fernando sacó su cartera del bolsillo trasero de su pantalón y de ella extrajo una fotografía desgastada por los años.
Era una foto de ambos, tomada poco antes de la desaparición de Claudia. En la imagen, ambos sonreían felices, abrazados frente a la casa que habían compartido. «Mira esto», dijo, extendiendo la foto hacia Claudia. «Éramos nosotros. Estábamos juntos. Íbamos a casarnos». Claudia tomó la foto con cuidado, y su rostro mostró una breve chispa de confusión. Miró la imagen por unos largos segundos, pero su expresión seguía siendo de desconcierto. «No recuerdo esto», dijo finalmente, devolviendo la foto. «Lo siento. Realmente no lo recuerdo». Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había esperado este momento durante tantos años, y ahora que estaba aquí, se encontraba frente a una realidad aún más dolorosa. La mujer que había amado no solo había desaparecido físicamente de su vida, sino también de sus propios recuerdos. Gabriela observaba la interacción en silencio, sus ojos moviéndose entre su madre y Fernando, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. El silencio se hizo denso, pero Fernando sabía que no podía rendirse. Había algo más, algo que aún no comprendía. Tenía que descubrir la verdad, costara lo que costara. El aire en la pequeña sala se sentía pesado, como si cada respiración fuera una lucha. Fernando miraba a Claudia, su mente en un torbellino de emociones contradictorias. Allí estaba ella, tan cerca y, sin embargo, completamente fuera de su alcance. Verla después de 20 años le provocaba una mezcla de alivio, dolor y confusión. Pero la mayor pregunta seguía atormentándolo. ¿Cómo era posible que no lo recordara? Gabriela, con su típica energía y alegría, intentó romper el incómodo silencio que se había instalado. «Mamá, Fernando estaba admirando tu pintura», dijo con una sonrisa, señalando el cuadro en la pared. «Dice que le parece muy familiar». Claudia, aún sin saber qué hacer con la intensidad con la que Fernando la miraba, dirigió su atención al cuadro. Sus ojos se suavizaron un poco al observarlo, y durante un breve momento, su expresión cambió, como si estuviera recordando algo. «Es un paisaje que pinté hace muchos años», dijo con voz serena. «Es uno de mis favoritos. Siempre me ha gustado pintar, pero últimamente no lo hago tanto». Fernando sintió un nudo en el estómago. El cuadro era idéntico al que ella había pintado para él. Cada pincelada, cada detalle era exactamente como lo recordaba. Todo en ese cuadro le hablaba de su pasado juntos, de los días que habían compartido, de los sueños que se habían desvanecido cuando ella desapareció. «Claudia, por favor, intenta recordar», dijo Fernando con voz ronca, incapaz de contener la urgencia en sus palabras. «Éramos más que una promesa. Íbamos a casarnos. Este cuadro es igual al que pintaste para mí, justo antes de desaparecer». Gabriela frunció el ceño, claramente confundida por lo que estaba sucediendo. Miraba a su madre y a Fernando, como si intentara juntar las piezas de un rompecabezas que no podía entender. «¿Mamá?», preguntó esta vez con un tono de preocupación. «¿Qué está diciendo Fernando? ¿Lo conoces de antes?». Claudia negó con la cabeza lentamente, aún con la mirada fija en el cuadro. Era evidente que algo en su interior estaba luchando por salir a la superficie, pero no era capaz de conectar los puntos. Se giró hacia Fernando, sus ojos reflejando confusión. «Lo siento», dijo finalmente con un suspiro pesado. «No lo recuerdo, no recuerdo nada de lo que me estás diciendo». La frustración y el dolor de Fernando se intensificaron. Todo lo que había soñado durante tantos años, el momento de su reencuentro, no estaba siendo como lo había imaginado. Claudia estaba allí, físicamente presente, pero mentalmente distante, atrapada en un pasado que no podía recordar. Sin embargo, Fernando no era de los que se rendían fácilmente. Había buscado a Claudia durante 2 décadas, convencido de que algo terrible le había ocurrido, y ahora que la había encontrado, no podía simplemente aceptar que todo había sido en vano. «Hubo un tiempo en que éramos inseparables, Claudia», insistió Fernando, su voz cargada de emoción. «Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Tú solías decirme que tus pinturas capturaban los momentos más importantes de tu vida, los que querías recordar para siempre. ¿De verdad no recuerdas lo que tuvimos?».
Claudia lo miró fijamente, como si intentara cavar en lo más profundo de su mente, buscando algún indicio de lo que Fernando decía. Pero solo había sombras. La confusión la abrumaba, y aunque quería entender, algo en su interior le decía que no forzara esos recuerdos. Su vida actual, la vida que había construido con Gabriela, era lo único que conocía, y esos recuerdos desconocidos la asustaban. «Fernando, yo», titubeó Claudia, sus palabras cargadas de una tristeza que no podía explicar. «Si lo que dices es cierto, y tú y yo compartimos algo importante, lo siento mucho, pero no logro recordar nada de eso. Mi vida aquí, con Gabriela, es todo lo que he conocido en muchos años». Gabriela, sintiendo la angustia de su madre, se acercó y le tomó la mano, intentando ofrecerle consuelo. La escena, sin embargo, solo hacía que el corazón de Fernando se rompiera aún más. Había pasado tanto tiempo buscando una respuesta, y ahora que la tenía frente a él, la verdad parecía más inalcanzable que nunca. Fernando sabía que no podía presionarla más en ese momento, aunque el deseo de sacudirla, de hacer que recordara todo, lo carcomía por dentro. También entendía que forzar las cosas solo complicaría la situación. Lo que Claudia había vivido, o lo que no recordaba, era un misterio que necesitaba ser resuelto con paciencia. «No quiero hacerte daño», dijo Fernando, más calmado esta vez, con un tono casi resignado. «Solo quiero entender qué pasó. ¿Cómo llegaste aquí, Claudia? ¿Por qué desapareciste sin dejar rastro? Si no puedes recordar por ti misma, tal vez juntos podamos descubrir la verdad». Claudia asintió lentamente, aunque la incertidumbre seguía pintada en su rostro. No sabía si quería revivir ese pasado desconocido, pero también entendía que Fernando merecía respuestas. Y, en el fondo, algo en su corazón le decía que este hombre, por alguna razón, no era un extraño. «Tal vez podamos intentarlo», murmuró Claudia, mirando a Fernando por primera vez con una chispa de compasión. «Pero no te prometo nada. Hay cosas que parecen haber quedado en la oscuridad durante mucho tiempo». Fernando, aunque roto por dentro, percibió en esas palabras una pequeña esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Los días que siguieron fueron como un torbellino para Fernando. Había decidido quedarse en el pequeño pueblo donde vivían Claudia y Gabriela, alquilando una habitación en una posada cercana. Su mente no podía descansar. Cada conversación con Claudia era un paso más hacia una verdad que parecía estar escondida en las sombras de su memoria, pero los avances eran lentos, casi inexistentes. Claudia trataba de continuar con su vida cotidiana, pero la presencia de Fernando lo complicaba todo. Aunque no lo recordaba por completo, había algo en él que la inquietaba. No era solo por las cosas que decía o las fotos que mostraba, sino por una sensación en el fondo de su ser, algo que intentaba despertar, pero no lograba salir a la superficie. Una mañana, mientras Gabriela había salido para atender algunos asuntos en la ciudad, Fernando decidió aprovechar la soledad para hablar más a fondo con Claudia. Estaban sentados en la mesa de la cocina, frente a unas tazas de café que se enfriaban lentamente. Fernando observaba a Claudia en silencio, estudiando cada expresión en su rostro, como si buscara algún signo de reconocimiento. «Claudia, ¿qué recuerdas de antes de vivir aquí?», preguntó finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Claudia se removió en su silla, claramente incómoda con la pregunta. No le gustaba pensar en su pasado porque, honestamente, no había mucho que recordar. La vida antes de llegar a esa casa con Gabriela era un borrón, un vacío que nunca había intentado llenar. «No hay mucho que contar», respondió, evitando la mirada de Fernando. «Lo poco que recuerdo es confuso, como si fueran fragmentos de un sueño. Después del accidente, todo fue complicado. Decidí no tratar de recordar. Creí que era mejor seguir adelante». Fernando frunció el ceño. «¿Accidente?». Esa era la primera vez que Claudia mencionaba algo concreto sobre su pasado. Su corazón se aceleró, sintiendo que tal vez estaban a punto de desenterrar algo importante. «¿Qué accidente?», preguntó con urgencia. «¿Qué pasó?». «Necesito saberlo, Claudia». Claudia respiró profundamente.
tratando de organizar sus pensamientos. Las imágenes eran borrosas, pero había destellos, pequeñas escenas que aparecían en su mente de vez en cuando. Recordaba estar corriendo, un bosque oscuro, el sonido de ramas quebrándose bajo sus pies, el miedo que sentía en cada paso, y luego, la oscuridad, un dolor agudo en su cabeza. Pero eso era todo. No lo sé exactamente, admitió con una mezcla de frustración y tristeza. Solo recuerdo que estaba corriendo, como si alguien me estuviera persiguiendo. Sentía miedo, mucho miedo. Y luego, hubo un golpe. Después de eso, todo se volvió borroso. Cuando desperté, ya no recordaba nada de mi vida anterior. Solo sabía que tenía que empezar de nuevo, así que lo hice. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto explicaba muchas cosas, pero aún no respondía todas sus preguntas. ¿Por qué Claudia estaba huyendo? ¿De quién? ¿Y por qué no había buscado ayuda después del accidente? Claudia, si estabas huyendo, debió ser por una razón. Alguien te estaba persiguiendo. ¿Recuerdas quién? Fernando no podía evitar que la desesperación se colara en su voz. Claudia negó con la cabeza, claramente angustiada. Cerró los ojos, como si intentara forzar su mente a recordar más, pero no había nada, solo el vacío. No lo sé, repitió con una voz quebrada. Fernando quería consolarla, pero sabía que no podía detenerse ahora. Estaban tan cerca de descubrir algo crucial. Claudia había mencionado un accidente, y Fernando no podía evitar pensar que esto debía estar conectado con su desaparición, con el momento en que todo cambió para ambos. Voy a averiguar qué pasó, Claudia, dijo Fernando con determinación. No puedes seguir viviendo sin conocer la verdad, sin saber lo que realmente te pasó. Y tampoco puedo dejar de buscar respuestas, no después de tanto tiempo. Claudia lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Durante años, había aceptado la vida que había construido con Gabriela, sin preguntas, sin intentos de volver al pasado. Pero ahora, con Fernando allí, todo estaba cambiando. La seguridad que había sentido en su vida tranquila comenzaba a desmoronarse, y no estaba segura de estar preparada para enfrentar las respuestas que Fernando estaba decidido a encontrar. No sé si quiero recordar, confesó Claudia en un susurro. Si realmente hubo alguien persiguiéndome, no sé si quiero saber quién fue. He vivido tranquila hasta ahora. ¿Y si lo que descubrimos lo arruina todo? Fernando la miró con suavidad, entendiendo su temor. Pero él no podía seguir adelante sin obtener las respuestas que había estado buscando durante 20 años. A veces, enfrentar el pasado es la única manera de encontrar la paz, dijo con firmeza. No puedo prometerte que será fácil, pero mereces saber la verdad, Claudia. Mereces saber quién eres realmente. Claudia permaneció en silencio por un momento, sus pensamientos enredados. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo, apenas audible. Intentémoslo. Fernando exhaló profundamente, aliviado. Sabía que este era solo el comienzo de una larga y difícil búsqueda, pero al menos ahora tenía algo con lo que trabajar. El accidente, el miedo, la huida. Algo había ocurrido, algo que Verónica probablemente conocía. Y Fernando no descansaría hasta que todas las piezas del rompecabezas encajaran. Fernando no podía esperar más. Con la información sobre el accidente de Claudia y la posibilidad de que algo más oscuro estuviera en juego, decidió que era hora de confrontar a la única persona que podía tener respuestas, su hermana, Verónica. Durante años, había ignorado las sospechas que surgían cada vez que pensaba en la relación tensa que tenía con ella, pero ahora todo parecía encajar de una manera que no podía seguir negando. Tomó su teléfono y, tras dudar unos segundos, marcó el número de Verónica. Cuando ella contestó, su voz sonaba tan fría y controlada como siempre. «Fernando, qué sorpresa. ¿Qué te trae a llamarme después de tanto tiempo?», preguntó Verónica con un tono que rozaba la burla. Fernando sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantenerse firme.
Necesito hablar contigo, dijo sin rodeos. No por teléfono, esto es importante. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea, pero finalmente Verónica accedió. Está bien. ¿Dónde nos vemos? En mi casa, esta tarde. No tardes. Fernando colgó el teléfono antes de que ella pudiera decir algo más. Sabía que la conversación que estaba por tener cambiaría todo, y estaba decidido a no dejar que Verónica se saliera con la suya. Si ella había tenido algo que ver con la desaparición de Claudia, debía enfrentarse a la verdad, por más dolorosa que fuera. Horas más tarde, Verónica llegó a la casa de Fernando, vestida con su habitual elegancia, como si nada en el mundo pudiera afectarla. Sin embargo, su mirada traicionaba un atisbo de inquietud. Sabía que algo andaba mal. «Bueno, aquí estoy», dijo, entrando con la cabeza en alto. «¿De qué se trata todo esto?» Fernando no perdió el tiempo, fue directo al grano. «Claudia está viva», dijo, observando cuidadosamente la reacción de Verónica. Verónica levantó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿Claudia? ¿La Claudia que desapareció hace 20 años?» Respondió con un tono incrédulo. «No puede ser. La encontré. Vive en una pequeña casa rural con su hija, Gabriela. Y antes de que digas algo más, ya sé lo que hiciste». Fernando avanzó un paso hacia ella, sus ojos brillando con furia contenida. «Sé que fuiste tú quien la hizo desaparecer. Tú la perseguiste». Verónica mantuvo la compostura por unos segundos, pero la rigidez en su postura delataba que estaba siendo arrinconada. Su expresión se volvió más tensa y sus ojos parpadearon nerviosamente. «No sé de qué hablas, Fernando», respondió su voz más fría de lo habitual. «Siempre has tenido una imaginación demasiado activa». Fernando no estaba dispuesto a retroceder. «No te hagas la desentendida, Verónica», exclamó alzando la voz. «Claudia mencionó un accidente. Ella estaba huyendo de alguien, y ese alguien eras tú. No puedo probarlo aún, pero lo sé. Tú arruinaste nuestras vidas por pura envidia». El rostro de Verónica palideció. Por un momento, pareció que iba a negarlo de nuevo, pero algo en su interior finalmente cedió. Sabía que Fernando no se detendría hasta descubrir toda la verdad, y las mentiras ya no la salvarían. «¿Quieres la verdad, Fernando?», dijo finalmente, con una sonrisa amarga. «Sí, fui yo. Siempre fui yo. ¿Qué esperabas que hiciera? Tú y Claudia lo tenían todo lo que siempre quise, y yo no podía soportarlo. Nunca pude soportar verte tan feliz, mientras yo era la sombra de mi propio hermano». Fernando sintió que la ira se apoderaba de él. Las palabras de Verónica le resonaban como cuchilladas. Durante años, había vivido en la oscuridad, creyendo que Claudia simplemente lo había abandonado. Pero la realidad era mucho más cruel. «Así que la secuestraste», dijo, su voz temblando de rabia contenida. «¿La mantuviste oculta? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ganabas con eso?» Verónica lo miró, sus ojos brillando de una mezcla de odio y resentimiento. «No la mantuve oculta por mucho tiempo. Claudia logró escapar antes de que pudiera hacer más daño. Pero en su huida sufrió un accidente. Yo no pensé que sobreviviría. Supuse que la había perdido para siempre, así que seguí con mi vida. ¿Y tú? Te volviste el hombre de éxito que siempre fuiste, sin mirar atrás. ¿No fue mejor así?» Fernando cerró los puños, sintiendo cómo la furia lo consumía. Verónica había jugado con la vida de Claudia y, por extensión, con la suya. Todo por una envidia que nunca había visto venir. «Tú», murmuró Fernando, con los dientes apretados, «arruinaste todo». Verónica rió con amargura. «Oh, Fernando, siempre tan ingenuo. ¿Realmente creías que podías tenerlo todo sin consecuencias? El amor, la fortuna, la felicidad. Nada en este mundo viene sin un precio». Fernando dio un paso hacia su hermana, mirándola directamente a los ojos. «Voy a hacer que pagues por lo que hiciste, y no solo por mí, también por Claudia. Porque ella merece justicia. Porque tú destruiste nuestras vidas, pero no te saldrás con la tuya». Verónica lo miró por unos segundos, su sonrisa desapareciendo lentamente.
¿Y qué piensas hacer, Fernando? ¿Entregarme a la policía?, dijo con un tono despectivo. Nadie te va a creer. Todo esto sucedió hace demasiado tiempo. Pero Fernando ya no tenía dudas. No importa cuánto tiempo haya pasado, respondió. La verdad siempre sale a la luz. Mientras Fernando lidiaba con la verdad devastadora que acababa de descubrir sobre su hermana, Claudia luchaba con sus propios demonios internos. Desde el momento en que Fernando reapareció en su vida, algo dentro de ella había empezado a agitarse, una sensación inquietante que la mantenía al borde de la confusión y la ansiedad. Las piezas de su vida que ella había creído haber enterrado comenzaban a resurgir de manera caótica y desordenada. Estaba sola en la casa, sentada en el pequeño porche de madera, observando el horizonte mientras Gabriela todavía no regresaba de sus recados en el pueblo. El campo siempre le había dado una sensación de paz, una tranquilidad que parecía alejarla de cualquier preocupación. Pero ahora, la paz que tanto había valorado estaba quebrada por la aparición de recuerdos distantes, emociones enterradas y una realidad que se resistía a aceptar. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar el tumulto que sentía dentro. Fernando. Cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de familiaridad y extrañeza. Sus palabras resonaban en su mente, recordándole que había un pasado del que no podía escapar por más que intentara. La fotografía que él le había mostrado la perseguía. Esa imagen de ambos felices, abrazados, con sueños por cumplir. Pero ¿por qué no podía recordarlo? Si realmente tuvimos algo tan especial, ¿por qué no lo recuerdo?, se preguntaba una y otra vez, como si esa pregunta fuera una espina clavada en su corazón. A veces, al observar a Fernando, había pequeños destellos de algo, momentos en los que parecía recordar un fragmento de una conversación, una sonrisa, pero desaparecían tan rápido como habían aparecido. Claudia se levantó del porche y caminó lentamente hacia el interior de la casa. Miró alrededor, viendo los objetos que habían sido parte de su vida por tantos años. Cada cosa en esa casa le resultaba familiar, pero al mismo tiempo sentía que algo faltaba. Su mirada se detuvo en el cuadro colgado en la pared, ese mismo cuadro que había despertado tantas emociones en Fernando. Se acercó al cuadro y lo observó detenidamente. Había pintado ese paisaje hace mucho tiempo, eso lo recordaba con claridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese lugar? Cerró los ojos y de repente se vio a sí misma, mucho más joven, pintando al aire libre. El viento suave acariciaba su rostro y una voz resonaba a su lado, una voz que, aunque no lograba identificar del todo, le daba una sensación de calma y felicidad. Fernando, murmuró en voz baja, como si de repente todo empezara a encajar en su lugar. Abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de ella comenzaba a despertar, algo que había estado oculto por tanto tiempo. Las imágenes en su mente eran aún borrosas, pero ahora había algo que la impulsaba a seguir adelante. Fernando no era un extraño, lo sabía, y aunque no podía recordar todos los detalles, estaba segura de que había sido alguien importante en su vida. Pero entonces el miedo la golpeó. Si todo lo que Fernando decía era verdad, entonces su vida actual, esa vida tranquila con Gabriela en el campo, podría estar en peligro. No por él, sino por lo que implicaba recordar. El pasado que tanto había tratado de enterrar estaba volviendo a la superficie, y eso significaba que su vida tal como la conocía podría cambiar para siempre. ¿Qué pasa si todo esto destruye lo que tengo con Gabriela?, pensó, con el miedo creciendo dentro de ella. Gabriela era su hija, su razón de ser. Había construido esa vida en torno a ella, y ahora el pasado amenazaba con romper esa estabilidad. Se sentó en el sofá, sintiendo el peso de sus pensamientos. Por un lado, quería recordar, quería saber quién había sido realmente, quién era Fernando en su vida y qué había pasado para separarlos. Pero por otro, temía lo que esos recuerdos pudieran traer consigo. Claudia sabía que Fernando no descansaría hasta descubrir toda la verdad. Lo veía en su mirada, en la forma en que hablaba con ella, lleno de una mezcla de desesperación y esperanza. Él la amaba, lo sabía,
aunque no pudiera recordarlo del todo. ¿Pero era eso suficiente? De repente, el sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Gabriela entró en la casa con su habitual energía, cargando bolsas de las compras que había hecho en el pueblo. «¡Mamá!», llamó desde la entrada. «Compré algunas cosas para la cena. ¿Cómo te fue hoy?». Claudia forzó una sonrisa, aunque por dentro la tormenta seguía rugiendo. No podía contarle a Gabriela lo que estaba ocurriendo en su interior. Al menos no aún. «Todo bien, hija», respondió levantándose para ayudarla con las bolsas. «Todo está bien». Pero sabía que no era así. Nada estaba bien. Fernando había vuelto a su vida y con él los fantasmas de un pasado que no podía recordar del todo, pero que estaba más cerca que nunca de resurgir. Y en algún lugar profundo de su corazón, Claudia sabía que pronto tendría que enfrentarlo. No había escapatoria. El aire en la pequeña sala estaba cargado de una tensión silenciosa. Claudia apenas había dormido la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, los fragmentos de recuerdos volvían, incompletos, difusos, pero dolorosos. Sentía que estaba al borde de una revelación, una verdad enterrada profundamente en su mente, lista para salir a la superficie. Fernando llegó temprano esa mañana, decidido a seguir ayudando a Claudia a recordar. Sabía que lo que ella estaba experimentando no era fácil, y tampoco lo era para él. Cada vez que la veía, sentía la desesperación de los años pasados sin ella. Pero también percibía que algo en Claudia estaba cambiando. Las pequeñas señales, los gestos, las miradas, le indicaban que sus memorias estaban a punto de despertar. Se sentaron frente a frente, con una taza de café que ninguno de los dos había tocado. El silencio entre ellos era pesado, pero lleno de expectativa. «Claudia, no puedo obligarte a recordar todo de golpe», comenzó Fernando, su voz calmada pero cargada de emoción. «Pero hay algo que no hemos hablado en detalle, y creo que es importante. El accidente del que me hablaste, ¿recuerdas algo más?». Claudia respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Fernando. La palabra «accidente» le revolvía el estómago. Sabía que ese era el punto donde su vida había cambiado, aunque no podía explicarlo con certeza. «Recuerdo estar corriendo», dijo lentamente, como si elegir las palabras correctas le costara un esfuerzo inmenso. Había alguien, no sé quién, pero estaba huyendo. El miedo era abrumador. Solo corría sin mirar atrás. Fernando asintió, alentándola a continuar. Sabía que no debía presionarla, pero cada palabra que salía de los labios de Claudia era una pieza crucial en el rompecabezas. «Había árboles, estaba en un bosque», continuó Claudia, cerrando los ojos mientras las imágenes aparecían en su mente. «Recuerdo haber tropezado, caí, y después…». Su voz tembló y abrió los ojos mirando a Fernando con una mezcla de miedo y confusión. Después todo se volvió negro. Fernando sintió un nudo en la garganta. Suponía que el accidente había sido grave, pero escuchar a Claudia describirlo con tal detalle lo hizo sentir impotente. «Eso fue lo que me cambió la vida», murmuró Claudia, bajando la mirada. «Después de ese momento, no volví a ser la misma. No recuerdo nada de antes. Solo sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que sobrevivir. Y lo hice, por Gabriela». Fernando se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de compasión. «Claudia, ese accidente fue el resultado de algo mucho más oscuro», dijo en voz baja. «Verónica, mi hermana, ella estaba detrás de todo, te estaba persiguiendo porque quería destruirnos. No podía soportar que fuéramos felices juntos, y cuando supo que íbamos a casarnos, decidió actuar». Claudia lo miró con incredulidad. La mención de Verónica hizo que su corazón latiera más rápido, aunque no entendía del todo por qué. Fernando vio el conflicto en sus ojos y continuó. «Claudia, Verónica me lo confesó», dijo Fernando, casi en un susurro. «Ella fue quien te secuestró. Fuiste capaz de escapar, pero en el proceso sufriste ese accidente que te borró la memoria». El silencio que siguió a esa revelación fue abrumador.
Claudia sintió que todo su mundo se tambaleaba. No podía ser. Verónica, la hermana de Fernando. ¿La había perseguido? ¿La había secuestrado? El miedo y la confusión la golpearon como una ola, y tuvo que levantarse de la silla para poder respirar con más facilidad. No, eso no puede ser cierto, dijo, su voz temblando. ¿Por qué alguien haría algo así? Fernando se levantó también, acercándose lentamente. Lo hizo por envidia, por celos. Verónica nunca soportó que yo fuera feliz, y cuando te conocí, cuando supe que quería pasar mi vida contigo, ella no pudo tolerarlo. Fernando hizo una pausa, su mirada fija en Claudia. Lo que sucedió fue terrible, pero no fue tu culpa. Todo fue parte del odio que Verónica sentía hacia nosotros. Claudia se cubrió el rostro con las manos, sintiendo una mezcla de terror y tristeza. No podía recordar a Verónica con claridad, pero ahora entendía que su vida había sido arrebatada por alguien que deseaba su destrucción. Me quitó todo, murmuró Claudia, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Me quitó mi vida, mi identidad, mi futuro contigo. Fernando sintió su propio dolor al ver el sufrimiento de Claudia. Sabía que no podía devolverle esos años perdidos. Pero ahora, al menos, tenía la oportunidad de ayudarla a sanar. No tienes que enfrentar esto sola, Claudia, dijo suavemente, colocándole una mano en el hombro. Ahora que sabemos la verdad, podemos reconstruir lo que Verónica destruyó. No será fácil, pero quiero estar a tu lado en cada paso del camino. Claudia lo miró a los ojos, y aunque aún sentía miedo y confusión, también vio sinceridad y amor en la mirada de Fernando. Era difícil asimilar toda la verdad de golpe, pero sabía que Fernando no mentía. Había sufrido tanto como ella, y ahora ambos tenían la oportunidad de curar sus heridas juntos. Está bien, dijo finalmente, secándose las lágrimas. No sé si podré recordar todo, pero estoy dispuesta a intentarlo. No quiero vivir más en la oscuridad. Fernando asintió, aliviado. Era solo el principio, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaban avanzando hacia un futuro mejor. Mientras Claudia y Fernando procesaban la devastadora verdad, sabían que aún faltaba una pieza crucial en el rompecabezas, Verónica. Aunque había confesado su implicación en el secuestro de Claudia, no había enfrentado ninguna consecuencia. Para Fernando, eso era inaceptable. El daño que había causado a sus vidas no podía quedar impune. Fernando no perdió tiempo. Decidió que la única forma de hacer justicia era exponer a Verónica públicamente. Ya no se trataba solo de su propio sufrimiento o del de Claudia. Ahora sabía que la verdad debía salir a la luz para que Verónica pagara por sus crímenes. Esa mañana, Fernando organizó un encuentro familiar en su mansión, convocando a algunos amigos cercanos y a miembros influyentes de la sociedad, personas que conocían tanto a Verónica como a él desde hacía años. Verónica, confiada, aceptó la invitación sin sospechar que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que ya no podía esconder. Claudia, por su parte, estaba nerviosa. No estaba acostumbrada a ese tipo de reuniones, y el hecho de que Verónica estuviera presente solo empeoraba la tensión. Sin embargo, confiaba en Fernando y sabía que este paso era necesario para que ambos pudieran cerrar ese capítulo oscuro de sus vidas. El gran salón de la mansión de Fernando estaba iluminado por el sol de la tarde, proyectando sombras largas en el suelo de mármol. Los invitados estaban reunidos, charlando entre sí cuando Verónica hizo su entrada, como siempre, con una sonrisa arrogante y una actitud de superioridad. Llevaba un vestido elegante que acentuaba su apariencia altiva, y sus ojos brillaban con la seguridad de alguien que creía tener el control. «Fernando, querido hermano», dijo Verónica al entrar, dirigiéndose a él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué bueno verte organizar algo tan elegante. Me sorprende que me hayas invitado». Fernando, que estaba de pie junto a Claudia, la observó con una calma que ocultaba su rabia interna. Sabía que el momento había llegado. «Verónica, me alegra que hayas venido», respondió sin mostrar emoción. «Hoy es un día importante».
Verónica levantó una ceja, intrigada por el tono de Fernando, pero no dijo nada. Se giró hacia Claudia, a quien apenas había notado desde que llegó. «Ah, veo que nuestra invitada especial también está aquí», dijo con desdén. «Claudia, ¿verdad? Qué curioso que hayas aparecido después de tantos años». Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Fernando le había prometido que no la dejaría enfrentar a Verónica sola, y confiaba en él. «Verónica», dijo Fernando, interrumpiendo el comentario sarcástico de su hermana, «hay algo que todos aquí deben saber. La razón por la que te invité no es solo para reunirnos, sino para que finalmente enfrentes la verdad». Verónica, desconcertada, intentó mantener su compostura. «¿De qué hablas?», preguntó con una risa nerviosa. «¿Qué verdad?». Fernando miró a los invitados, asegurándose de que todos prestaran atención. «Hace 20 años, Claudia desapareció sin dejar rastro», comenzó. «Durante todo este tiempo, viví en la incertidumbre, creyendo que tal vez había perdido al amor de mi vida para siempre. Pero hace poco, descubrí algo que lo cambió todo. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Fernando, pero también empezaban a volverse hacia Verónica, quien ahora parecía incómoda, sus ojos oscureciéndose mientras comprendía hacia dónde se dirigía todo. «Claudia no desapareció por casualidad», continuó Fernando con una voz firme y clara. «Fue secuestrada, y la persona responsable está en esta sala. La tensión se podía cortar con un cuchillo». Verónica intentó intervenir, pero Fernando levantó una mano, deteniéndola. «Verónica, tú fuiste quien la secuestró», dijo finalmente, sus palabras resonando en el gran salón. «Lo hiciste por envidia, por celos. Querías destruir nuestra felicidad porque no soportabas que alguien más tuviera lo que tú no podías». El impacto de sus palabras dejó a los invitados boquiabiertos. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros observaban a Verónica, esperando su respuesta. Verónica, por primera vez, parecía no saber qué hacer. Su confianza habitual se desmoronaba ante los ojos de todos. «Eso es una locura», exclamó Verónica, intentando recuperar el control. «No sé de qué estás hablando. ¡No hay pruebas!». Fernando estaba preparado para esa respuesta. Sacó un sobre de su chaqueta y lo levantó frente a todos. «Aquí tengo una declaración firmada por alguien que estuvo presente cuando todo ocurrió, una persona que, finalmente, decidió decir la verdad». Fernando miró a Verónica con intensidad. «¿Sabes de quién hablo?». Verónica empalideció al comprender de quién se trataba. No había contado con que alguien pudiera traicionarla después de tantos años. Héctor, su antiguo cómplice, había roto su silencio. Sabía que estaba atrapada. «Verónica», dijo Fernando con voz serena, «todo terminó. No puedes seguir escondiendo lo que hiciste. Todos aquí lo saben, y ahora enfrentarás las consecuencias de tus actos». Verónica, sintiéndose acorralada, dejó caer su máscara de superioridad. Sus ojos estaban llenos de odio, pero también de derrota. Sabía que no había salida. «Siempre lo tuviste todo, Fernando», dijo en voz baja, sus labios temblando. «Yo solo quería lo que me correspondía». Fernando la miró con tristeza. No había excusas que pudieran justificar lo que Verónica había hecho. «Lo que hiciste fue cruel, Verónica, pero ahora pagarás por ello». Con esas palabras, la policía, que Fernando había llamado previamente, entró en la mansión para arrestarla. Verónica no puso resistencia. Sabía que su tiempo había llegado. Mientras la llevaban, Fernando se acercó a Claudia, quien lo miraba con una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que la batalla más difícil había terminado, pero la lucha por sanar recién comenzaba. El eco de los pasos de Verónica, alejándose, resonaba en la mansión, pero en la mente de Claudia aún reverberaba la magnitud de lo que acababa de suceder. Verónica había sido arrestada, y el peso de años de dolor, confusión y sufrimiento finalmente comenzaba a disiparse. Sin embargo, lo que quedaba era algo más profundo, la sensación de que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Fernando, al lado de Claudia,
La miraba con preocupación. Aunque Verónica había sido desmascarada, sabía que para Claudia no sería fácil volver a la normalidad. Él mismo sentía una mezcla de alivio y tristeza. La batalla había sido ganada, pero aún quedaba mucho por reparar entre ellos. «Claudia», dijo Fernando suavemente, tomando su mano, «sé que esto ha sido abrumador para ti, y no espero que todo se arregle de un día para otro, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No importa lo que decidas hacer, siempre estaré a tu lado». Claudia lo miró, su corazón dividido. En su mente, las imágenes de su vida en el campo con Gabriela se entrelazaban con los fragmentos de recuerdos que comenzaban a emerger de su vida con Fernando. A pesar de que las piezas del pasado ahora estaban más claras, el dolor de haber perdido 20 años seguía latente. «Es difícil», admitió Claudia, apartando la mirada momentáneamente. «No solo por todo lo que Verónica nos hizo, sino porque no sé cómo encajar ahora todo lo que he vivido. Mi vida con Gabriela». Hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. «Todo lo que he construido fue basado en una vida que no recordaba. Y ahora me doy cuenta de que he estado viviendo en una mentira, aunque no fuera por elección propia». Fernando apretó su mano, mostrándole apoyo sin presionarla. Sabía que Claudia estaba luchando internamente, pero también sentía la necesidad de ayudarla a sanar. «Lo entiendo», respondió Fernando. «No quiero que sientas que tienes que hacer nada de inmediato. Tómate el tiempo que necesites. Lo importante es que ahora conoces la verdad y podemos empezar a reconstruir lo que nos fue arrebatado». Claudia lo miró a los ojos y por un momento sintió una paz que no había experimentado en años. Era cierto que ahora sabía lo que había sucedido, pero ¿eso era suficiente para sanar el dolor y la pérdida? No estaba segura. Aún sentía que estaba navegando entre dos mundos, el del pasado que estaba redescubriendo y el del presente que había construido con tanto esfuerzo. «Gabriela», dijo en voz baja, «ella es mi prioridad. No puedo dejar que esto cambie lo que tengo con ella. Es mi hija, y no importa lo que pase, no quiero que su vida sea destruida por lo que sucedió entre nosotros». Fernando asintió. Entendía perfectamente. La relación entre Claudia y Gabriela era profunda, y él nunca querría interponerse en eso. Sabía que tendría que ser paciente. «No estoy aquí para cambiar lo que tienes con Gabriela», dijo Fernando con una sonrisa tranquila. «De hecho, quiero que sepa que también estoy aquí para ella. Quiero que ambas se sientan apoyadas, sin importar lo que decidan hacer». «No hay prisa, Claudia». Claudia suspiró profundamente. Sabía que Fernando era sincero, pero eso no hacía que sus sentimientos fueran menos complejos. Había comenzado una nueva vida después del accidente. Había aprendido a vivir de nuevo, a amar de nuevo, aunque fuera de una forma diferente. Y ahora, este reencuentro con Fernando le recordaba la vida que alguna vez soñó tener, pero también la vida que ya no existía. «Necesito tiempo para pensar, Fernando», admitió finalmente. «No puedo tomar decisiones apresuradas. Hay tantas emociones mezcladas en mi interior que apenas sé por dónde empezar». Fernando asintió con una comprensión profunda en su mirada. «Tómate todo el tiempo que necesites», le aseguró. «Lo único que quiero es que sepas que estaré aquí cuando estés lista». Claudia sonrió levemente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía confiar en alguien más para compartir su carga. Sabía que su relación con Fernando nunca volvería a ser la misma que antes, pero tal vez eso no era necesariamente malo. Ambos habían cambiado, y ahora tenían la oportunidad de crear algo nuevo, algo que pudiera incluir tanto su pasado como su presente. Gabriela llegó poco después, encontrando a su madre y a Fernando en una conversación tranquila. Aunque al principio se sintió inquieta por la tensión que había sentido entre ambos, pronto se dio cuenta de que algo había cambiado. Había una especie de calma entre ellos, como si, después de la tormenta, la paz hubiera comenzado a instalarse. «¿Todo está bien?», preguntó Gabriela, con cierta preocupación. Claudia se levantó y abrazó a su hija, sintiendo una oleada de amor incondicional por ella. No importaba lo que sucediera a partir de ese momento. Gabriela siempre sería el centro de su mundo.
Sí, hija, respondió Claudia, acariciando su cabello. Todo está bien. Fernando las observó en silencio, dándose cuenta de que ese lazo entre madre e hija era algo que no podía ni quería romper, pero en su interior también sentía una pequeña chispa de esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero si algo había aprendido en esos años de búsqueda, era que el amor verdadero, el amor sincero, siempre encontraba la manera de sobrevivir, y ahora solo quedaba reconstruir ese amor, paso a paso, sin prisa, pero con el corazón lleno de esperanza. Gabriela había crecido en la tranquilidad del campo, siempre creyendo que su vida junto a su madre era todo lo que necesitaba. Su mundo era simple, lleno de rutinas que le traían paz: trabajar en el huerto, pasear por los alrededores, cuidar de los animales. Nunca había cuestionado su pasado ni el de su madre, porque siempre supuso que lo que tenían era suficiente. Sin embargo, desde la llegada de Fernando, esa paz que tanto valoraba se había visto perturbada. Gabriela, aunque mantenía su acostumbrada alegría, sentía la tensión que se había instalado en la casa. Su madre estaba diferente, más pensativa, y las conversaciones con Fernando parecían tener un peso que Gabriela aún no podía comprender del todo. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, Gabriela decidió confrontar a su madre. Necesitaba respuestas. Ya no podía ignorar la sensación de que algo importante le estaba siendo ocultado. Claudia estaba en la cocina cuando Gabriela entró, limpiándose las manos en su delantal, con el rostro serio, algo inusual en ella. Claudia, al verla, percibió de inmediato que su hija quería hablar. Había llegado el momento que temía: explicar a Gabriela la verdad sobre su pasado, sobre quién era realmente y cómo Fernando encajaba en sus vidas. «Mamá», comenzó Gabriela, sin rodeos, «necesitamos hablar. Ya no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Desde que Fernando llegó todo ha cambiado y sé que no me has dicho toda la verdad». Claudia dejó de lado lo que estaba haciendo y se sentó en la mesa, invitando a su hija a que hiciera lo mismo. Sabía que había llegado el momento de tener una conversación honesta, por más dolorosa que pudiera ser. «Tienes razón, Gabriela», dijo Claudia respirando hondo. «Te he ocultado muchas cosas, no porque no confiara en ti, sino porque yo misma no sabía cómo enfrentarlas. Pero ya no puedo seguir callando. Mereces saber la verdad». Gabriela asintió, cruzando los brazos frente al pecho, claramente nerviosa, pero decidida a escuchar lo que su madre tenía que decir. Claudia comenzó a hablar, relatando lo que había descubierto junto a Fernando: su vida antes del accidente, su relación con él y cómo Verónica había intervenido para separarlos. Explicó cómo el accidente le había robado sus recuerdos y cómo, en su huida, había decidido empezar de nuevo, sin saber exactamente quién era. Gabriela escuchaba en silencio, sus emociones fluctuando entre la sorpresa y la confusión. Nunca había imaginado que su madre hubiera tenido una vida tan diferente antes de que ella naciera. Tampoco había considerado que Fernando, ese hombre que parecía haber irrumpido de repente en sus vidas, era alguien tan importante para su madre. Entonces, ¿Fernando es alguien de tu pasado?, preguntó Gabriela, procesando todo. ¿Y por eso él está aquí ahora? Claudia asintió lentamente, notando el impacto que sus palabras tenían en su hija. Sí, él y yo íbamos a casarnos antes de que todo sucediera, confesó Claudia, su voz suave pero cargada de emoción. Pero todo cambió cuando desaparecí. Perder la memoria significó que también lo perdí a él, hasta que apareció nuevamente. Gabriela bajó la mirada, tratando de ordenar sus pensamientos. Aunque entendía la importancia de Fernando en la vida de su madre, no podía evitar sentirse inquieta. Durante toda su vida, había sido solo ella y su madre. La idea de que alguien más pudiera entrar en esa relación la perturbaba. ¿Y qué significa eso para nosotras?, preguntó finalmente Gabriela, con un tono más vulnerable de lo que había planeado. «Si Fernando está aquí, ¿eso va a cambiar todo?». Claudia se inclinó hacia su hija, tomando sus manos con ternura. «Nada cambiará entre nosotras, Gabriela», dijo con firmeza. «Tú eres lo más importante en mi vida,
y nada ni nadie cambiará eso. Fernando es parte de mi pasado, pero eso no significa que nuestro presente o nuestro futuro estén en peligro. Quiero que entiendas que siempre estaremos juntas, pase lo que pase. Gabriela asintió, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Sabía que su madre hablaba con sinceridad, pero no podía ignorar el cambio que Fernando había traído a sus vidas. Había algo en él, una historia que no comprendía del todo, pero que claramente tenía un impacto profundo en su madre. Es solo que no estoy segura de cómo encajar todo esto, admitió Gabriela. Fernando parece importante para ti, pero yo no lo conozco. Y después de todo este tiempo, es difícil aceptar que alguien más forme parte de nuestras vidas. Claudia sonrió suavemente, comprendiendo perfectamente lo que su hija sentía. Lo sé, hija, dijo ella acariciando el rostro de Gabriela. Y no te voy a pedir que aceptes todo de inmediato. Es normal que sientas que esto es demasiado, pero quiero que sepas que Fernando no está aquí para separarnos. Si decides darle una oportunidad, tal vez puedas descubrir que él también quiere lo mejor para nosotras. Gabriela suspiró, sintiendo el peso de todo lo que acababa de aprender. No estaba segura de cómo iba a procesar toda esta información, pero al menos sabía que su madre seguía siendo la misma mujer que la había criado con tanto amor. Está bien, dijo finalmente. No prometo entenderlo todo de inmediato, pero estoy dispuesta a intentar conocerlo mejor. Solo necesito tiempo. Claudia asintió sonriendo con alivio. Sabía que el camino por delante sería largo, pero al menos ahora había un entendimiento entre ellas. Gabriela era lo más importante en su vida, y esa relación nunca cambiaría. Sin embargo, tal vez, con el tiempo, también podrían abrir espacio para Fernando en sus corazones. El sol del atardecer bañaba la pequeña casa rural en tonos dorados, iluminando el porche donde Claudia, Gabriela y Fernando se habían reunido en un silencio cómodo. Los últimos días habían sido una montaña rusa de emociones, pero ahora parecía haber una sensación de calma, como si todos hubieran aceptado la verdad y comenzado a construir un nuevo entendimiento de sus vidas. Fernando observaba a Claudia y a Gabriela con una mezcla de alivio y esperanza. Después de todo lo que habían pasado, después de haber enfrentado el dolor del pasado y las cicatrices que Verónica había dejado, finalmente sentía que la paz estaba al alcance de sus manos. Sabía que aún había un camino largo por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba caminando solo. Claudia, por su parte, sentía una mezcla de emociones mientras miraba a su hija y a Fernando. Había pasado tanto tiempo tratando de escapar del pasado, intentando vivir una vida que creía que era la única posible. Pero ahora sabía que no tenía que elegir entre su vida anterior y su vida actual. Había espacio para ambas y, de alguna manera, todo parecía encajar en su lugar. Nunca pensé que llegaría este momento, dijo Claudia suavemente, rompiendo el silencio. Durante años, viví sin saber quién era realmente, y ahora, de repente, tengo la oportunidad de reconectar con mi pasado, pero lo más importante es que sé que no he perdido el presente. Gabriela, sentada al lado de su madre, sonrió con una mezcla de orgullo y afecto. Aunque la revelación del pasado de Claudia había sido un choque para ella, había decidido darle una oportunidad a Fernando. Sabía que no sería fácil aceptar completamente la idea de que su madre había tenido una vida diferente antes de que ella naciera, pero también entendía que Fernando no era una amenaza. Él había demostrado ser una persona confiable, y más que eso, alguien que amaba profundamente a su madre. «Ha sido un viaje difícil, mamá», dijo Gabriela con una sonrisa suave. «Pero estoy contenta de que finalmente podamos hablar de todo esto. Y aunque no entiendo completamente lo que ustedes dos vivieron, sé que tienes derecho a reconectar con esa parte de tu vida». Fernando, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. «No quiero que sientan que estoy aquí para imponerme en sus vidas», dijo sinceramente. «Sé que ustedes han pasado mucho juntas, y lo último que quiero es interrumpir eso. Solo quiero estar aquí, si me lo permiten, para apoyarlas en lo que necesiten, no solo como alguien de su pasado, sino como parte de lo que venga». Claudia lo miró con gratitud.
sabía que Fernando había cambiado con los años. El hombre que ahora estaba frente a ella no era solo su antiguo amor, sino alguien que había aprendido de sus errores, que había sufrido y crecido, y que estaba dispuesto a reconstruir su vida de una manera que incluyera a Gabriela y a ella. «No tengo dudas de que podemos encontrar una forma de seguir adelante», respondió Claudia, su voz suave pero firme. «No será fácil, y no espero que todo se resuelva de inmediato. Pero lo que sí sé es que estoy dispuesta a intentarlo. Quiero reconstruir lo que perdimos, pero también quiero respetar lo que Gabriela y yo hemos construido aquí». Gabriela asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. Sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, había algo intimidante en la idea de que Fernando pudiera convertirse en una figura importante en sus vidas, pero, por otro lado, comenzaba a aceptar la realidad de que su madre tenía derecho a recuperar una parte de sí misma que había estado perdida durante tanto tiempo. «Será un proceso para todos nosotros», dijo Gabriela, mirando a Fernando. «Pero estoy dispuesta a darle una oportunidad a esto. No es fácil aceptar que alguien más pueda formar parte de nuestras vidas después de todo este tiempo, pero creo que si mamá confía en ti, yo también puedo intentarlo». Fernando sonrió, conmovido por las palabras de Gabriela. Sabía que su aceptación no había sido fácil y que todavía había mucho que demostrar, pero esa pequeña apertura era todo lo que necesitaba para comenzar. «Gracias, Gabriela», respondió Fernando, con sinceridad. «No puedo prometer que todo será perfecto, pero prometo que haré todo lo posible por ser parte de sus vidas sin causarles más dolor». Claudia, mirando a Fernando y a su hija, sintió una oleada de esperanza. Después de tantos años de confusión, finalmente veía un camino claro. Sabía que el pasado siempre estaría allí, pero también comprendía que ya no tenía que vivir prisionera de él. El presente y el futuro eran lo que realmente importaban. Y ahora, con Fernando y Gabriela a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y el aire fresco del campo traía consigo una sensación de renovación. Para Claudia, Gabriela y Fernando, ese momento en el porche simbolizaba más que el final de una historia. Era el comienzo de algo nuevo, algo que, si bien no sería fácil, prometía estar lleno de oportunidades para sanar, crecer y reconstruir lo que el destino había interrumpido tanto tiempo atrás. «Un nuevo comienzo», murmuró Claudia, más para sí misma que para los demás, mientras miraba el cielo tornarse de tonos anaranjados y rosados. Y por primera vez en mucho tiempo, la sensación de paz la envolvió, sabiendo que no importaba lo que viniera después, ya no tendría que enfrentarlo sola,